Hola, espero que se encuentren bien. En este video voy a explicar específicamente cómo se trabaja con el plano de pavimentaciones para obtener las cuotas de los nodos de nuestra red de agua potable. Este es el plano, ¿cierto?, en el cual nosotros debemos trabajar. Se supone que ustedes tienen que hacer un trazado de la tubería. Acá yo tengo algunas modificaciones que le hice a este modelo. Em, y también hice una extracción del archivo PDF del plano de pavimentaciones que entregó el profe. Esto yo se los voy a entregar. Se los voy a subir ahora mismo, después de terminar este video, para que ya puedan también tener una mejor visualización, porque igual en el PDF es más complejo visualizarlo. Así que les mando esto para que tengan mayor facilidad. Bueno, en este plano que está aquí, em, lo que se ve específicamente es el plano de pavimentación y se entregan cada una de las cosas. Hay diversos puntos de referencia que dicen la nivelación que va a tener exactamente la rasante de calle o de pavimentación en esos puntos. Entendiendo que si nosotros, por ejemplo, miramos este punto de acá, nos dice que este es 89.48, y esto corresponde al corte 8 de la prolongación Avenida Miguel Campino, que en el plano que nosotros estamos trabajando correspondería a esta zona de aquí. Si es un corte 8, y yo voy a ver los cortes específicamente, aquí tengo yo el corte 8. Esa cota se refiere justo a este punto de acá, justo a la rasante de la calle. Ese sería ese nivel que se está mostrando en ese punto. Y desde esta base nosotros tenemos que ubicar la tubería de agua potable dependiendo de cuál es el trazado. Así que lo primero que ya deberían tener es el trazado de su red de agua potable. Yo en este plano de acá tengo un trazado, ¿ok? Pero el trazado que yo les voy a mostrar y los cálculos que voy a hacer son con un trazado que no es el correcto, obviamente, para que ustedes sean los que dispongan cómo va a quedar realmente el trazado de agua potable. Em, en cada uno de los puntos, yo tomé este como mi punto inicial, tengo que numerar. Cada vez que yo tengo un cambio de dirección o se unan dos tuberías, voy a tener un nodo. En este caso, me tengo mi nodo 0, llego acá a la esquina, tengo mi nodo 1, 2 y así sucesivamente respecto al trazado que yo hice. Bueno, en este plano en el que les voy a mostrar, hice una superposición de planos igual, porque obviamente tomé el plano a trabajar, que no tiene nada de información. En la ayudantía del jueves pasado mostré algunas herramientas de cómo visualizar cosas que a lo mejor ustedes no ven en el plano que tienen. Em, además, saqué de plano de pigmentaciones, lo escalé y le agregué acá a este plano en donde yo voy a trabajar esas cosas. En total, bueno, y eliminé todas las cosas que en este momento no son de interés, porque así no me molestan visualmente. Después lo que yo ya obtengo de este plano de acá, simplemente lo traspaso a mi plano en el cual estoy trabajando y que después tengo que entregar. Siempre hacer hartas versiones del plano, lo súper recomendado. Si van a trabajar en un plano que está desde cero, simplemente hacer una copia, como igual lo pueden ver acá, y empezar a trabajar en ese, y cada vez que vayan a hacer algún cambio grande, volver a hacer la copia y así sucesivamente, para quedar con distintas versiones en el mismo DW. Así que eso, ya. Ya con el contexto completo, vamos a ver el tema de la obtención de las cotas. Ya. Si yo tengo este como mi nodo cero, mi, que este punto es justo este punto A, mi referencia más cercana vendría siendo este valor de aquí, el 3,9072, al cual la verdad que, dada la cercanía con el eje, este que está acá, esta figura es el eje de la calle. Dada la cercanía con el eje, se puede perfectamente tomar esa misma cota para llegar a ese punto. Así que vamos con eso. Vamos a tener el nodo cero entonces. En este caso, lo que está acá es para el perfil longitudinal. Aquí no voy a tener que hacerlo, ya que el nodo que voy a ocupar, o sea, la referencia que voy a utilizar, está muy cerca del nodo. Después con el nodo 1 se va a notar la diferencia y sí voy a tener que trabajar con esto que está acá. Entonces, em, si vamos al plano, Avenida Los Héroes corresponde al corte 2.2. Si voy al plano de pigmentaciones, voy a encontrarme con esta figura que es del corte 2.2, que yo ya la puse acá en mi Excel. Entonces, lo que acá nosotros sabemos es el nivel justo acá, que corresponde al eje central de la calle. Y desde este punto, nosotros tenemos que ubicarnos hacia donde está la tubería. Si, por ejemplo, en este corte 2.2 tenemos que la dirección del corte va hacia arriba, nuestra tubería va por el lado derecho del dibujo del corte. Y recordar que esta debería estar a por lo menos 30 centímetros de la línea oficial, la cual corresponde a esta línea oficial, y a 1,15 metros al menos, porque tenemos que saber que si esta es una tubería, voy a exagerar el tamaño, la cota clave de la tubería es la parte superior. Por lo tanto, tiene que haber 1,10 m desde la superficie hasta ese nivel de la cañería. Ahí ustedes, dependiendo del diámetro que están, en el cual ustedes dispongan, es cuánto tienen que bajar, pero hasta el nivel de la cota clave tiene que ser 1,1 metros. Entonces, si nosotros sabemos
cuál es el nivel en este punto, lo que tenemos que hacer es llegar a la parte de tubería que dice estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que sabemos? El ancho de solera, en este caso es de 3,5 metros. Bueno, la altura de la solera. La altura de la solera es de 0,15. Y ya tenemos un dato importante. Tenemos la pendiente de calzada, que es de 2,5%, por lo tanto 0,025. Tenemos el ancho de calzada, que ese sí es del 3,5. Tenemos una inclinación o una pendiente en lo que es la vereda, que en este caso es del 2%, 0,02. Y hay un ancho de vereda, que también está en el plano, el corte, que en ese caso es de 4 metros. Acá, en lo que es el ancho de vereda, estoy incluyendo unos 30 centímetros desde línea oficial, por eso me queda de 4 a 3,7. Con estos datos entonces, y conociendo el punto justo en esta parte, ya puedo llegar yo a saber cuál es la cota en la cual está mi tubería. Habíamos dicho, desde el plano, que tenemos la cota 390,72. 390,72. Esa es la cota de referencia que nosotros tenemos. Y para saber la cota de la tubería, tenemos que simplemente llegar a ese punto. Vamos a tener la cota de referencia, a la cual, si estamos en pendiente negativa, se le va a restar esa pendiente multiplicado por el ancho de la calzada en este caso. A eso luego le vamos a sumar estos 15 centímetros correspondientes a la solera y después vamos a sumar nuevamente esta pendiente que está acá. Como es pendiente positiva, tenemos que sumarlo al, dentro de la ecuación. Entonces eso sería pendiente de vereda por el ancho de la vereda hasta llegar al punto. Y luego de todo esto, considerar que tengo que estar por debajo del el nivel de 1,1 metro. Por lo tanto, si mi tubería es de 110, vamos a tener aproximadamente 55, sí, son 55 centímetros. Así que podemos restarle 1,65 en este caso. Y con eso vamos a obtener el valor en el cual está la tubería. En este caso, 389 metros con 20 centímetros sobre el nivel del mar. Ese sería entonces la cota a la cual yo tengo la tubería hasta este punto, la cota clara. Bueno, cada vez que ustedes puedan, de alguna manera, tener un nodo muy cerca de alguno de estos puntos, súper. Por ejemplo, este que está acá no es buena referencia, porque si se dan cuenta, aquí yo tengo una pendiente del 2% en 4 metros, que es de la salida del pasaje a la calle, y tengo igual aquí dos cotas. Estas dos cotas hacen la diferencia de esa salida del pasaje, que la solera, por así decirlo, se hace más pequeña, y después tenemos el nivel de la calle como tal. Si voy a este punto de acá, quizás sea mucho más cómodo trabajar de ahí al punto en el cual yo tengo este nodo. Pero ahí ustedes tienen que disponer. Por ejemplo, acá este ya no está tan directo, ya que está en un punto que está alejado de la referencia. Tengo una referencia en este punto de acá, y la otra referencia cercana es esta referencia de acá. En ese caso, vamos a ver primero igual lo correspondiente al nodo 1, que tienen varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer directamente con una manera ocupando la calle de Avenida Los Héroes para hacerlo igual con otra metodología, por así decirlo. Ya. Esta parte de acá de la calle tiene una pendiente de 1,47. Lo que yo voy a hacer ahora es basarme como en una coordenada de este punto hasta esta distancia con respecto a esa pendiente. Y luego voy a pasar por el corte que yo ya conozco, que prácticamente podría ser el corte 2,2 para llegar a ese punto. Eso es lo que yo debería hacer ahí, o es una de las posibles soluciones. También puedo ver la diferencia que tengo entre estas dos cotas y considerar que aquí tengo una pendiente bastante grande para llegar igualmente a ese punto de ahí, lo que sea más cómodo. Les voy a hacer el ejemplo con otras ubicaciones. Si yo creo que con el nodo 3 está súper. Ya. Para el nodo 3, que ese ya es un poco más difícil llegar a ese punto. Primero, estas curvas, estas esquinas de calle, se pueden tomar como que son exactamente iguales a lo largo de todo el corte. Por lo tanto, esta cota de referencia que tengo acá la puedo llevar y ir subiendo, subiendo, subiendo hasta ese punto, sin problema. Por lo tanto, lo primero que acá tenemos que evaluar es encontrar información que nos sea relevante. Por ejemplo, yo acá puedo observar que este punto medio tiene 390,33 y esta calle tiene pendiente hacia ambos lados, ya que los puntos aledaños son 390,26 y 390,27. Aparentemente tienen misma pendiente. Aquí me aparece información directa en la cual yo voy a tener esta calle con una pendiente de 1,27 y en este caso igual el largo no va a ser relevante ya que nosotros vamos a tener que sacar una medida específica. Pero utilizamos esta referencia acá, que nos va a dar igual un mayor largo y así se va a evidenciar a lo que al final lo que quiero llegar. Entonces, para nuestro nodo 3, vamos con nodo 3.
Esto obviamente ustedes ahí sería súper que lo vayan haciendo en orden, el 1, 2, 3. Generalmente uno parte numerando con nodo cero, o sea, con nodo uno. Yo puse nodo cero porque la verdad que ese es un terminal y debería haber una tapa ahí. Pero no podría, lo estoy tomando yo como reservorio, entre comillas. El reservorio perfectamente puede decir R o reservorio como tal o matriz existente, etcétera. Pero vamos con nodo 3. Voy a dejarlo de los primeros. Vamos a olvidarnos de esto mientras. Vamos con la cota inicial. La cota inicial que yo voy a utilizar es la 38982. 389.82. Voy a tener la pendiente de calle, que la habíamos visto recién, era de 1.27. 1.27. Y recordar que esta pendiente está en porcentaje. Por lo tanto, realmente debería ser 0.0127. Voy a tener una distancia del punto. ¿A qué me refiero con distancia del punto? A que esta cota de referencia em, necesito yo llevarla hasta este nodo de acá. Una opción sería pasar de el centro de esta cota, que vendría siendo la rasante que cae en ese punto, hasta donde yo estoy, a donde yo estoy trazando la red, o puedo guiarme desde los ejes de las calles. En este caso, al menos yo siempre recomiendo ir trabajando directamente por las calles, pero tampoco debería haber problemas si es que se van directamente a este punto de acá, considerando que la vereda muy probablemente tenga la misma pendiente. Puede ser de las dos maneras, ustedes ven cómo llegan al punto. Al final lo importante es siempre utilizar bien el tema de las pendientes, si estoy en subida, bajada, cuál pendiente estoy considerando, el largo, etcétera, etcétera. Entonces yo en este caso voy a ver una distancia aproximada desde el punto de esa referencia hasta más o menos donde está mi nodo. En este caso voy a quedar justo más o menos cuando está saturado. Entonces ahí a mí me dice que tengo 30.08 metros. Distancia entonces 30.08. Ahí entonces donde yo voy a interpolar esa cota conocida. Esta cota entonces va a corresponder a la cota inicial. Esto tenía pendiente positiva, por lo tanto le vamos a sumar esa pendiente, que está dividida en 100, y que esto está multiplicado por esos 30. Esto me da una pendiente de 390.2, que debería concordar perfectamente, o no debería haber mucha diferencia, si yo lo hubiese hecho de este punto hacia allá, ya que tenemos ahí el 390.26, y acá tenemos 390.2. No debería haber gran diferencia. Bueno, vamos a tener ahora em, el tema del punto respecto al corte, pero eso de alguna manera ya lo vimos. En este plano corresponde al corte 7.7. Aquí va a haber una diferencia, ya que el corte 7.7 corresponde a esto que está acá. Entonces, voy a la imagen hacia arriba. Esta solo tiene una pendiente. Vamos a tener, para este caso, la misma... No, mentira. Vamos a tener una altura de solera de 0.05, dado que los pasajes generalmente, si se dan cuenta, tienen solera mucho más pequeña. Vamos a tener una pendiente de la calzada, en este caso es de 1%, 0.01. Va a haber un ancho de calzada, es de 1.75. Y vamos a tener también lo que viene siendo la pendiente de vereda, es 2%. Y vamos a tener una pendiente de lo que corresponde a, o sea, un ancho de esa vereda. Lo que sí, como estamos en una esquina, es muy probable que esa medida no me quede correcta. Así que lo que yo puedo hacer es netamente verificar lo que estoy viendo. Me están diciendo que mi ancho de vereda es de aproximadamente, en este caso acá, no me di cuenta bien, de 2.25 metros, que coincide bastante bien con lo otro. Por lo general, si yo estoy en este punto, debiésemos tener una concordancia respecto a esa pendiente, si no aquí se nos acusaría agua. Por lo tanto, yo llego a este punto, tengo 5.669 metros, yo me quedaría con eso, en verdad, perfectamente, no hay problema. No, mentira. Aquí me estoy equivocando netamente porque ya tengo considerado esto, ya que lo que yo medí es hasta este punto de acá, ahora que lo pienso, ya que seguía el mismo eje de la calle. Por lo tanto, con el hecho de tener considerado la distancia hacia el lado es suficiente. En este caso, vamos a tomar una distancia de 3.7 metros, que igual podría tomarse como que puede ser un promedio entre el 2.15 y la distancia total, porque al final, como estamos aquí en una esquina, nos va a dar exacto, exacto, a diferencia de si estuviésemos en un punto en la vereda misma, que aparecen los cortes, obviamente. Pero ya, dejamos de hecho 3.5 para ser un poco más em, conservadores, por así decirlo. Bueno, con eso, bueno, ustedes pueden registrar qué corte es este. Yo había dicho que era un 7.7. Y ahí vamos a tener después la cota del nodo. No, la cota del nodo que nosotros estábamos buscando, que correspondería a este valor de acá. Que ese sería el valor hasta la cota clave de la tubería. Y la verdad es que es eso.
eso es todo. Es un proceso igual bien iterativo. Tienen que hacerlo por absolutamente todos los nodos. Y van a haber lugares que va a ser bien similar la obtención de estos valores. Así que eso no deberían tener problema ya que la mayoría de los nodos están en la esquina. Y en casi toda la esquina hay harta información. Y a lo más pueden complicarse quizás con estas zonas de acá, pero usen ahí un criterio, ya sea tomando, por ejemplo, aquí tenemos este nodo, o sea, esta cota. Y este es también corte 7,7, tenemos pendiente solo hacia un lado. Y aquí nos vamos a encontrar con que quizás con esta misma cota, simplemente medimos hasta este punto de acá y usando solamente el corte de la calle vamos a obtener esa cota. Puede que hayan diferencias, obviamente, entre modelos de, no sé, pues, hasta un máximo de 10 centímetros, quizás. Pero igual está dentro de las tolerancias. No le va a influir mucho en los cálculos hidráulicos que tienen que hacer después. Pero ya con eso, ustedes deberían entonces llegar a registrar de a poco los valores de todos sus nodos. Si tienen 27 nodos, obviamente tienen que hacer esto con los 27 nodos hasta obtener la cota de cada uno de esos nodos. Entonces, eso, eso más que nada. Cualquier cosa igual me pueden ir preguntando. Y eso. Bueno, otra cosa igual importante vendría siendo el hecho de que tienen que también registrar después, aquí hice esto solamente para tener como una referencia, identificando el tema de las tuberías. Y después voy a tener tramos de tubería, ¿cierto? Entonces a lo mejor yo voy a tener del tramo al 1 al 2, tramo del 1 al 2, ¿cierto? En alguna parte a lo mejor voy a tener del 5 al 20, no es mi idea. No siempre nos va a dar que la dirección va a ser respecto a la numeración. Y ir registrando obviamente esos largos, que si ustedes hacen bien el dibujo, solamente necesitan ir viendo las propiedades. Por ejemplo acá, de mi nodo del 1 al 2, tengo perfectamente aquí, si selecciono ese de 30. Y así ustedes van tomando el largo de cada una de las tuberías, etcétera, etcétera. Digamos que se tiene 54 metros. Y así tienen que tener absolutamente todo su identificación de tanto tuberías como nodos. Ya que esta información que está acá y esta información que está acá es la que se ingresa a EPANET para después hacer las verificaciones hidráulicas. Eso, cualquier cosa me consulta.